Doctor Juan Andrés Pedrosa. Juan Andrés es ingeniero industrial, especialista en gerencia financiera y máster en dirección económico-financiera. Es empresario, conferencista sobre finanzas, emprendimiento y liderazgo. Excelente. Le damos la bienvenida a nuestro conferencista. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Bueno, primero que todo, gracias a Dios. Y bueno, y gracias a todos ustedes por sacar un espacio de su tiempo para compartir acá y para aprender y para compartir este conocimiento que vamos a construir entre todos. ¿Listo? La conferencia se llama El Poder de Prosperar. ¿Y qué quiere decir prosperar? Cuando nosotros escuchamos esa palabra de la prosperidad, ¿qué se nos viene a la cabeza? A ver, que alguien de pronto levante la mano. ¿Qué se le ocurre a ustedes cuando uno escucha esa palabra de la prosperidad? A ver, ¿quién tiene alguna opinión por allá? Crecimiento, éxito, ¿qué más? Avance, abundancia, innovación. ¿Cierto? Todo lo que ustedes han dicho van conectando los puntos. Va conectando los puntos, ¿cierto? Avance, crecimiento, innovación. La prosperidad es un estado de la naturaleza, es un estado de la vida. Nosotros sembramos una semilla y al cabo del tiempo esa semilla se transforma en un árbol, ese árbol da frutos y al final hay una serie de sistemas interconectados. Entonces, si nosotros vemos eso en la naturaleza, nosotros como seres humanos también estamos llamados a buscar la prosperidad, ¿cierto? ¿Quién no quiere estar cada vez mejor? ¿Quién no quiere cada vez más avanzar en todos los ámbitos de su vida? Y dentro de ellos está el ámbito económico. ¿Listo? Entonces, en esta charla vamos a hablar acerca de 5 puntos principales, que es este método que se llama el poder de prosperar. Número 1, ¿por qué existe esta metodología? ¿Cierto? ¿De dónde salió esa idea? ¿Qué es específicamente ese método del poder de prosperar? ¿Cuáles son esas fases de ese método? Y los últimos 2 puntos es cómo podemos vencer los miedos para implementarlo en nuestra vida y cómo podemos nosotros, a través de la comunicación y de la acción estratégica en el día a día, empezar a prosperar efectivamente, que simplemente no se quede en palabras, sino que sea algo que nosotros podamos aplicar en nuestra vida. ¿Listo? ¿Por qué existe el poder de prosperar? Hoy en día, cuando ustedes ven esas imágenes, ¿qué se nos viene a la cabeza? A ver, crisis, dificultades que hay en el mundo, ¿cierto? El tema de una pandemia que vivimos hace 4 años, el tema de que uno prende las noticias y siempre hay un conflicto, hay una nueva amenaza, hay una nueva guerra, hay problemas de inflación, tantas cosas que a veces da susto como uno simplemente encender el televisor y ver todo eso que está pasando en el mundo. Pero es una realidad que no podemos negar y debemos aprender a navegar dentro de esa realidad, ¿cierto? Porque nosotros ignoremos esa realidad no quiere decir que deje de existir. Entonces la gran pregunta es cómo nosotros podemos empezar a prosperar en medio de un entorno tan cambiante, en medio de un entorno donde hay tantos retos y tantos desafíos, ¿cierto? Entonces a estas dificultades que hay en el mundo se le conoce como que vivimos en un entorno VUCA. Eso es un término que surgió en Estados Unidos, en el ejército, un término en inglés que quiere decir que vivimos en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Qué quiere decir eso? Que el día de mañana no sabemos qué va a pasar en el mundo. Y debemos movernos dentro de esos riesgos, ¿cierto? Dentro de esa incertidumbre. Ahora, para nosotros poder navegar en esa incertidumbre, debemos contar con una dirección, con un método que a nosotros nos permita prosperar. Porque estas cosas pasaron hace muchísimos años, están pasando en la actualidad y van a volver a pasar. El tema de las pandemias, de las guerras, de tantas cosas que hay en nuestro día a día, ¿cierto? Entonces debemos buscar esa prosperidad que es un bienestar, que es estar cada vez mejor en medio de un entorno cambiante. Yo soy de los que creo en esta frase que tengo anotada aquí, ¿cierto? Que no vinimos a sobrevivir a este mundo, sino que vivimos a vivir una vida plena y con propósito, ¿cierto? No venimos al mundo simplemente a vivir una existencia donde tenemos que pagar las facturas de los servicios públicos, a estar corriendo en el día a día estresados pagando una cosa, pagando la otra. Yo creo y pienso y siento que hay algo más.
Y ese sentido de buscar esa prosperidad y de buscar ese algo más es el que nos debe todos los días llevar a querer buscar esa prosperidad, ¿cierto? Entonces, para poder lograr eso, como estamos viendo en el entorno VUCA y todo esto que está pasando, también debemos afrontar otro tipo de retos, que son los retos tecnológicos. Saber dónde estamos en la historia. Hoy en día estamos en la cuarta revolución industrial. ¿Ustedes saben qué es eso? La cuarta revolución industrial. A ver, alguien que me diga. A ver, opiniones. La tecnología, ¿cierto? ¿Qué más? Han habido 4 revoluciones ya en la historia de la humanidad, ¿cierto? Estamos en la cuarta. En la anterior revolución, que fue la revolución donde empezaron las máquinas, donde de hecho hace mucho tiempo, hoy en día damos por sentadas muchas cosas que antes no eran. Antes, por ejemplo, nosotros ahora vamos a comprar ropa a cualquier almacén y la tenemos al instante, la podemos pedir de otro país, de China, de Estados Unidos, de donde sea, y nos llega al instante a través de internet o en una tienda física. Antes esto era totalmente manual. Y en el siglo XVIII, por allá, hubo una revolución contra los telares automáticos, porque antes las prendas se hacían manualmente. Entonces vemos que el tema de la tecnología ha tenido revoluciones a lo largo de la historia y que hoy en día estamos viviendo una revolución tecnológica que es la cuarta revolución industrial, que es de la información, que es de la digitalización. Y hoy en día eso explica noticias de que, por ejemplo, ya tenemos robots humanoides, de que ya tenemos, por ejemplo, este carro que ya va a entregar domicilios hoy en día a la puerta de nuestra casa sin necesidad de la interacción humana y tantas cosas como ChatGPT, como todas estas aplicaciones de tecnología. Y tenemos 2 maneras de ver esto, ¿cierto? Como un gran reto, como un desafío, como algo que nos va a quitar los empleos, como algo que va a amenazar a la humanidad, o también como la gran oportunidad de ver cómo yo aprovecho esas tecnologías, qué puedo hacer para poder implementarlas, para poder emprender o para poder aplicarlas a mi trabajo y ser más productivo. Entonces, partiendo de esta base es que nosotros debemos entender el tema de la prosperidad, que en un principio es un tema de enfoque, de cómo vemos nuestro entorno y cómo podemos mirar esas potenciales amenazas que también pueden ser oportunidades para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento. Por eso debemos hacer una elección en este momento y es una elección que tenemos que hacer todos los días. Esa elección es la elección de discernir entre si somos la persona que está detrás de la mariposa cazándola o si somos la persona que empezamos a cultivar un jardín para atraer, ¿cierto?, esa mariposa. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestras manos está el empezar a construir, el empezar a empoderarnos, empezar a hacer cosas en nuestra vida que nos permitan a nosotros lograr esa prosperidad, ¿cierto? Entonces tenemos que hacer una elección en este momento si queremos cambiar nuestra realidad. De la nada existe, las cosas no van a cambiar a menos que nosotros empecemos a tomar acción, a menos que nosotros empecemos a mirar qué está pasando en nuestro entorno, dejemos de ser de pronto tan pasivos y empecemos a vivir de una manera más proactiva y ver cómo aprovechamos las nuevas tecnologías que son una amenaza, pero que también son una gran oportunidad para nosotros. Entonces, ahora sí, ya entrando más en materia, ¿qué es el poder de prosperar? Es una metodología que tiene 5 pasos, ¿cierto? Estos 5 pasos son la combinación del ser y del hacer, ¿cierto? Para uno poder empezar a materializar una realidad en el exterior, primero debe hacer cambios en el interior. Y a la vez también debe tomar pasos en el día a día para empezar a ver esos resultados. Entonces, esta metodología se basa en 5 fases. La primera es cambiar nuestros hábitos, la segunda, hallar el propósito, la tercera, empezar a cambiar nuestra mentalidad, en la cuarta ya vamos a empezar a emprender, a invertir, a todo el tema de la parte financiera, y la última, actuar. Entonces, cuando nosotros combinamos estas 2 cosas, podemos empezar a materializar ese cambio, ese poder de prosperar en nuestra vida. Ahora, vamos a ver el tema de las fases, ¿cierto? Partimos del ser para el hacer. Si quieres ver un cambio en el exterior, tienes que empezar en el interior. Todo en la vida empieza con un pensamiento, con una creencia. Estamos aquí en este foro reunidos
porque algunas personas se reunieron y tuvieron la idea de hacer este congreso para que todos pudiéramos compartir, para que todos pudiéramos aprender. Estamos en este escenario porque alguien en algún momento tuvo la idea de construir este teatro para que nosotros podamos estar. Entonces, al final, todo parte de un pensamiento, de una idea. ¿Listo? Ahora, esa idea tiene que estar acompañada de unos hábitos en nuestra vida. Los hábitos son los ladrillos que construyen nuestro destino. Nosotros podemos hablar de finanzas, de emprendimiento, de negocios, de muchas cosas, pero si eso no va acompañado con el estilo de vida y los hábitos adecuados, nuestra vida va a estar estancada y no va a avanzar. ¿Por qué? Porque hay tres tipos de hábitos. Hay hábitos potenciadores, limitantes y destructivos. ¿Qué creen ustedes cuando ven esta imagen aquí, la primera? ¿Qué se les viene a la mente? La primera imagen de la persona que está ahí corriendo. ¿Está haciendo qué? Ejercicio. ¿Qué más? Disciplina. ¿Qué más? ¿Un hábito de qué? De correr. Y cuando nosotros corremos, ¿qué estamos haciendo? Ejercitando el cuerpo, ¿cierto? Estamos mejorando nuestra salud física, indirectamente también nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque cuando hacemos deporte estamos liberando hormonas. De hecho, hay estudios científicos que dicen que hacer deporte nos hace más feliz, que nos puede hacer vivir mucho más tiempo y de hecho más inteligentes, porque las conexiones neuronales se refuerzan. Entonces miren como un hábito tan sencillo de pronto como salir a correr 30 minutos todos los días o de pronto ir al gimnasio puede tener un impacto significativo en nuestra vida. De pronto un día no, pero 10, 15, 20 años va a tener un impacto significativo en nuestra vida. Y también hay otro tipo de hábitos, por ejemplo la segunda imagen. ¿Quién me dice la segunda imagen? ¿Qué tipo de hábito es? ¿Qué está representando o qué está mirando uno ahí? Está viendo películas, ¿cierto? ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué está haciendo la persona ahí? Está entretenido, ¿cierto? La palabra es entretenimiento. Cuando uno está entretenido, se le quita el aburrimiento. Sí, exacto. Está ahí, digamos, es una persona de pronto que está aburrida, entonces busca algo de entretenimiento, pero el entretenimiento nosotros somos un espectador y estamos consumiendo un contenido. Estamos siendo pasivos, no estamos haciendo nada realmente en nuestra vida. Ahora, ver películas, ver series, ¿eso está mal? No, o sea, todo en la medida del tiempo, pero si nos vamos a ver una maratón de Netflix, si todo nuestro día se va en redes sociales, si todo nuestro día se va en TikTok y en estas cosas, pues la vida se nos está yendo de manera pasiva y nosotros estamos sirviéndole a estas empresas tecnológicas como el producto. Ustedes dicen, no, pero a mí no me cobran por Facebook, no me cobran por TikTok, pues sí te están cobrando porque es tu atención, lo que ellos venden es tu atención. Entonces cuando nosotros consumimos un contenido, entre más tiempo estemos ahí, eso lo venden después a los anunciantes. Entonces los hábitos limitantes se llaman así porque limitan la capacidad que nosotros tenemos de hacer algo en nuestra vida. De pronto ese tiempo que invertimos viendo tantas series, tantas películas o cosas, podríamos invertirlo estudiando, aprendiendo, no sé, haciendo relaciones de negocios, tantas cosas que podemos hacer en nuestra vida, ¿cierto? Hasta hacer ejercicio. Y el último tipo de hábitos son los hábitos destructivos. Este es el peor tipo de hábitos, ¿cierto? Miren la imagen que está ahí. ¿Cierto que sí? Los hábitos destructivos nos anulan en todo tipo de cosas. Si nosotros somos alcohólicos, si estamos en las drogas, ¿qué va a pasar? No vamos a tener energía, no vamos a tener dinero. Nuestras relaciones familiares, sociales, nuestras relaciones laborales se pueden ver afectadas, ¿cierto que sí? Entonces, desde ese estado, imagínense que uno está en ese estado, ¿cómo va a aspirar a prosperar? Es muy difícil porque nuestra vida se está consumiendo en hábitos que nos están literalmente destruyendo. Entonces, desde aquí parte la base, empezamos a tener una idea, ¿cierto? Yo quiero empezar a prosperar, yo quiero hacer algo con mi vida, yo quiero, no sé, estudiar, quiero trabajar, quiero emprender, quiero hacer algo para empezar a cambiar mi realidad financiera, pero ese algo tiene que ir acompañado con los hábitos correctos, porque si mis hábitos no son los indicados, pues ese esfuerzo va a morir. Entonces, eso es lo que pasa a veces con muchas personas que tienen la intención, la voluntad de hacer algo, pero al final se desvanece porque no están acompañados de los hábitos adecuados. ¿Listo? Entonces, empezar a buscar estos hábitos potenciadores que son leer, estudiar, entrenar, cualquier cosa que aporte algo a tu vida es ideal para uno empezar ese camino hacia la prosperidad. Ahora,
Aquí en este diagrama estamos viendo las 4 dimensiones de nuestra vida. ¿Listo? La parte física, la parte mental, material y espiritual. Y el poder de prosperar también quiere abarcar esas 4 áreas de nuestra vida. La parte física, si no estamos bien de salud, pues obviamente va a ser muy difícil que podamos empezar a prosperar. La parte mental, tan importante hoy en día, ¿cierto? Sobre todo en la gente joven. Hoy en día escuchamos mucho en las noticias el tema mental, el tema de la salud mental, de cuidar la salud mental. Entonces hay que prestarle mucha atención a eso. Ojo a lo que estamos consumiendo. Está bien ver las noticias, pero vernos los 3 noticieros, estar constantemente ahí siguiendo todo lo malo que está pasando en el mundo, no nos va a ayudar. Ojo con las personas con las que nos estamos relacionando. Así como hay personas de pronto que nos pueden aportar mucho, hay personas que también nos quitan mucho. Cuidar nuestra mente es importante porque de ahí parte todo, ¿cierto? Si no tenemos la energía, la motivación, si no nos sentimos felices y motivados para empezar ese cambio en nuestra vida, no lo vamos a lograr. Y las partes de abajo del diagrama son la material y la espiritual. La parte material es cómo yo voy a mejorar esa parte económica, y la espiritual también cómo está mi interior, cómo está mi espiritualidad. Y en esas 4 bases se define el ser humano, y ahí es donde debe estar alineada esa estrategia para nosotros poder empezar a hallar ese propósito, ¿cierto? Si yo les pregunto cuál es el propósito de tu vida, ¿sabemos cuál es ese propósito? A ver, alguien que me diga cuál es el propósito de su vida. Está difícil la pregunta, ¿cierto? A veces no nos sentamos a reflexionar acerca de eso. ¿Cuál es el propósito de mi vida? El propósito de nuestra vida debe estar enmarcado aquí, debe abarcar esas 4 áreas, porque son las áreas que definen al ser humano. Entonces, ese propósito, que puede ser en algún momento emprender, que puede ser estudiar, que puede ser formar una familia, puede ser cualquier cosa, ese propósito puede ir mutando, pero lo importante es que lo tengamos claros, que sepamos hacia dónde vamos. Cuando nosotros pedimos un Uber o cuando vamos en nuestro carro, ¿qué es lo primero que uno hace en la aplicación? Poner la dirección hacia dónde va, ¿cierto? Entra en el GPS y pone la dirección. Y si no está ahí, no vamos a llegar a nuestro destino. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si no tenemos claro el propósito de nuestra vida, no vamos a saber para dónde llegar. Entonces, cualquier persona, cualquier cosa que pase en nuestra vida, nos va a llevar por ahí, y de pronto vamos a terminar muy desviados de ese sueño o esa meta o ese objetivo que nosotros queríamos lograr. En este proceso de empezar por el ser para llegar al hacer, hay algo que es cómo nosotros podemos empezar a desarrollar más conciencia, ¿cierto? Esto que está aquí, ¿qué es? Un iceberg. ¿Saben qué es un iceberg? ¿Qué es? Un iceberg, con eso que se chocó el Titanic, ¿cierto? ¿Qué iba a decir por allá el compañero que alzó la mano? ¿Cómo? Lo mismo, bueno. ¿Cierto? Es algo tan grande, pero no lo vemos un pedacito nada más, pero ese pedacito puede hacer que nos destruyamos. Bueno, en el caso del Titanic, que se hundió. Asimismo en nuestra vida. Entonces, aquí en este ejemplo del iceberg, vemos 2 cosas. Uno, que la puntica, lo que se ve ahí, es la mente consciente. Esa mente procesa apenas 40 bits de información por segundo. ¿Cuál es la mente consciente? Ustedes ahorita mismo que me están viendo y me están escuchando a través de los sentidos, de la vista, todo eso, esa es la mente consciente, y están tratando de prestar atención. Y a veces es muy lenta, ¿cierto? A veces uno siente que se agota muy rápido la atención, que se siente cansado, pero hay otra parte que es la mente inconsciente, que es la más poderosa, que procesa 40 millones de bits de información por segundo. Es una supercomputadora, la mente inconsciente. Y la consciente es como si fuese una calculadora. Entonces, esa mente inconsciente que no, digamos, no tenemos como, pues, para no ser repetitivos, no tenemos conciencia de ella, está ahí trabajando todo el tiempo, es la que controla nuestras funciones fisiológicas. Nosotros respiramos y no estamos conscientes de que estamos respirando o que nuestro cuerpo está haciendo una serie de procesos. Y esa mente inconsciente hay que trabajarla adecuadamente, ¿cierto? Alimentándola con creencias positivas, con creencias potenciadoras, ¿cierto? Lo que hablábamos ahorita, de no consumir de pronto tanta negatividad, alejarnos de eso y empezar a buscar a través del propósito las cosas que realmente van a aportar a nuestra mentalidad. Otro cambio que debemos hacer en la conciencia es este que está
en esta otra imagen, ¿cierto? ¿Qué ven ahí en la otra imagen? A ver, alguien que me diga. La imagen que está allá al fondo. Que hay como una especie de persona, como un títere, y hay otra persona por allá. ¿Qué se les viene a la mente cuando ven esas imágenes? A ver, alguien que me diga algo. Uno tiene libertad y el otro no. ¿Y a qué se deberá que uno tenga libertad y que el otro no la tenga? Exacto, ¿cierto? ¿Y quién lo estará manejando? ¿Cómo? Sí. Puede ser también, ¿cierto? Entonces, aquí hay, no sé si alcanzan a ver, arriba de la imagen del que está así como siendo controlado, dice, ellos me controlan. Ese es el driver de su vida, esa es la creencia que tiene. ¿Qué dice allá el compañero? Así es, cierto. A veces nosotros tenemos una idea y de pronto llega alguien, le contamos esa idea y enseguida nos dice algún comentario o algo y ya la abandonamos. Entonces, por ahí va mucho la cosa. Entonces, esta frase de ellos me controlan es una mentalidad de que todo lo que pasa en nuestra vida no tiene que ver con nosotros, sino que somos influenciados totalmente por nuestro entorno, ¿cierto? Que es el gobierno, que es nuestra familia, que son los amigos, que es cualquier persona, es la que realmente con sus acciones están afectando nuestra vida. Es una creencia, porque es algo que nosotros elegimos creer. Pero si tenemos esa creencia, el problema es que no tenemos el control. Entonces, si comparamos eso versus la otra creencia de que yo controlo mi vida, ahí estoy asumiendo algo que en psicología se llama el locus de control interno. ¿Habían escuchado esa palabra? Locus de control interno. Apréndansela porque locus, sí, locus de control interno. No de loco, de locus con U. Sí, esto lo que quiere decir es un enfoque que uno asume de que uno controla su vida y solamente con tener esa creencia es algo totalmente liberador, porque si tú controlas tu vida, no importa que el vecino, que el amigo, que el gobierno o todo lo que pase en el entorno, digamos, esté en contra tuya, porque tú no lo vas a ver así. Tú vas a ver que tú controlas tu vida, que tú vas a responder por tus acciones, tomas total, completa responsabilidad de tu vida, ¿cierto? Entonces, cuando uno es responsable completamente de su vida, tanto de lo bueno, de lo malo y de lo feo, está uno empoderado, esa famosa palabrita que hoy se usa mucho, pero de pronto no se entiende. Empoderarse es eso, es asumir una responsabilidad completa de nuestra vida. Y cuando lo hacemos, cambia completamente el panorama, porque si yo tengo ese control, ese poder, si nadie me puede afectar a mí, pues el cielo son los límites, ¿cierto?, de lo que nosotros podemos lograr. Bueno, aquí vamos a seguir mirando algunos ejercicios para cambiar nuestra mentalidad. ¿Qué vemos aquí en esta imagen, cierto? La primera imagen donde están los dos señores. ¿Cómo? Ajá, y están discutiendo, ¿cierto? Uno está mirando una cosa y el otro está mirando otra. Para uno parece 6, para otro parece 9. Y desde ambas perspectivas, ambos tienen la razón porque lo están viendo desde lados opuestos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas de las realidades de la vida son subjetivas, son creencias. Es como nosotros percibimos el mundo. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es cómo nosotros interpretamos eso y cómo lo usamos en nuestra vida como algo positivo. Si hay algo que de pronto está negativo en nuestra vida en este momento, cambiemos la perspectiva, miremos cómo le damos la vuelta, cómo convertimos lo malo en bueno, lo negativo en positivo. Eso que de pronto me puede afectar, lo que veíamos ahorita de la tecnología al principio, que puede ser una gran amenaza. Dicen que el Armagedón, que se va a acabar el mundo, que hacía lo Terminator y todo esto. O puede ser también la gran oportunidad para la educación, para las empresas, para aprender más. Miren que está pasando algo muy bonito con el tema de la inteligencia artificial, que hay países, de pronto en África, donde el acceso a la educación, a la salud es totalmente precario. No hay médicos, no hay de pronto profesores. Y con esta tecnología
muchas de estas personas que no tienen este acceso tan fácil a estos recursos, porque son costosos, porque hay poca gente capacitada, están teniendo una herramienta para de pronto solventar problemas de salud, para educarse. Entonces, hay dos caras de la moneda. Entonces, está en nuestras manos mirar con cuál de esas caras nos quedamos. ¿Sí? ¿Listo? Ahora, aquí en esta otra imagen hay un mapa del mundo y aquí hay un pequeño ejercicio para nuestra cabeza. Siempre nos han dicho que en el mundo hay un problema de superpoblación, ¿cierto? Que hay muchísima gente, que vamos de 8.000 a 9.000 millones de personas y qué terrible porque el cambio climático y porque el planeta se está acabando, que la especie humana es depredadora y que hay muchísima gente en el mundo. Pero si nosotros viviéramos con la misma densidad geográfica que se vive en la isla de Manhattan, Nueva York es un estado muy grande y hay una isla que es la famosa que se ve en las películas, donde están todos los edificios, todos los rascacielos. Y ahí es uno de los sitios donde hay mayor densidad geográfica del mundo. Es decir, donde por kilómetro cuadrado hay una gran cantidad de personas. Si toda la humanidad viviera con esa misma densidad geográfica, todo el mundo, los americanos, los europeos, los asiáticos, podrían caber en esta islita que está por allá en la esquina del mundo que se llama Nueva Zelanda, ¿cierto? Entonces, ¿será el problema de la superpoblación realmente un problema de que hay muchas personas o será un problema de cómo usamos el suelo, de cómo usamos los recursos, de cómo estamos usando lo que tenemos y de pronto de que no lo estamos usando de una manera muy óptima? Yo me inclinaría a pensar más que puede ser el segundo tipo de problema, ¿cierto que sí? Entonces, de hecho, el problema que tenemos es todo lo contrario, va a haber menos gente en el futuro, la tasa de natalidad está cayendo en todo el mundo, en nuestro país, en Europa y en muchas partes del mundo, entonces realmente vamos a tener menos gente, pero miren que siempre nos han dado esa idea, entonces la invitación también a través del poder de prosperar, de empoderarnos y de tener esta conciencia, es tener un criterio propio, es no asumir de pronto todo lo que nos dicen o todo lo que vemos, sino empezar a pensar con argumentos si realmente eso es tan así o no es tan así. Entonces, ahora vamos a pasar a lo que es hacer, ¿cierto? A cambiar mi realidad financiera. Ya partimos del ser, de desarrollar hábitos, de empezar a mirar cuál es la dirección, el norte que yo quiero construir, de empezar a cambiar mi perspectiva, mi mentalidad. Ahora vamos a ver la parte material, ¿cierto? La parte económica. ¿Cómo logramos eso? Y aquí hay una disyuntiva, hay un gran problema. Cuando yo les hablo del dinero, a la mayoría, ¿qué se nos pasa por la cabeza, cierto? Los problemas de dinero. No tengo para pagar la luz, los servicios, tantas y tantas cosas. ¿Es así o no es así? El reto todos los días de cómo el dinero se convierte en un problema, porque de pronto a veces el tema de la escasez, de que no hay de pronto tanto dinero. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos en nuestras familias, en nuestra vida, hemos visto a veces discusiones y cosas por temas de dinero? Pero también el dinero, como vimos ahorita en el slide anterior, hay dos maneras de verlo. También el dinero encierra otro problema. ¿Cuál será ese otro problema del dinero? Alguien que me diga alguna idea, a ver. O sea, si por ejemplo, si alguien sabe que tengo mucho, puede robar. ¿Cómo? Si alguien sabe que tengo mucho dinero, me puede robar. Bueno, ese es un problema también, pero bueno, sí, por ahí va la cosa. Entonces, si yo tengo mucho dinero, ¿cómo te llamas tú? Ronaldo, como el jugador. Bueno, Ronaldo, mira, cuando uno tiene, tú dices que lo pueden a uno robar, ¿cierto? Si uno tiene mucho dinero. Es así, cuando uno tiene mucho dinero también tiene la preocupación de si me van a robar. ¿Cómo hago para yo seguir invirtiendo ese dinero y para que cada día no pierda su valor por el tema de la inflación, por tantos riesgos, ¿cierto? Entonces el dinero también tiene dos problemas, o el problema de no tener dinero o el problema de tener mucho dinero. No crean que las personas más ricas del mundo están ahí, pues se sientan a disfrutar pues de su fortuna. Ellos todos los días están ocupados mirando en qué invierten, cómo aseguran el dinero para no perderlo, para que no se les devalúe. Entonces hay dos problemas con el tema del dinero. Entonces, ¿cuál es ese otro gran problema? ¿Cómo genero dinero? ¿Cómo administro ese dinero?
cómo emprendo o tengo un empleo o hago algo que me permita a mí generar dinero y cómo después de hacer todo eso hacer crecer mi patrimonio. Entonces, por ahí va el tema de cómo nosotros podemos empezar a lograr la prosperidad. Y yo no sé ustedes, pero yo quiero elegir el segundo tipo de problemas. ¿Cierto que sí? Es más bonito estar de pronto uno con el problema de qué hacer con el dinero, a todos los días estar mirando cómo consigo dinero y estar estresado todos los días en cómo voy a poder subsistir. Entonces, el poder de prosperar nos invita a nosotros empezar a alinearnos hacia ese problema de cómo empezar a atraer ese dinero como está aquí en la imagen. Y para lograr eso, hay unos principios que nosotros debemos seguir. Este vector que está aquí. Le pueden tomar una foto o algo porque es muy, muy importante. El proceso para nosotros poder empezar a crear riqueza en nuestra vida, independientemente del entorno en el que estemos, si somos empleados, si somos emprendedores o si somos empresarios y ya pues tenemos una gran empresa, es exactamente el mismo. El primer punto es servir. ¿A cuántas personas nosotros estamos sirviendo? ¿Cuál es nuestro alcance? Nosotros, por ejemplo, consumimos redes sociales todo el tiempo y esas empresas son las que tienen hoy mayor valorización bursátil, es decir, las más valiosas del mundo. ¿Por qué? Porque están sirviendo a miles, a millones de personas alrededor del mundo. ¿Cierto que sí? Entonces, entre más nosotros podamos servir, entre más alcance tengamos, más va a llegar esa prosperidad a nuestra vida. El segundo aspecto es la creación de valor. No hay nada a cambio de nada. Todo tiene un precio. ¿Cierto que sí? Cuando nosotros estudiamos, inclusive, está el precio de que tenemos que ir a asistir a una formación, tenemos que hacer unos exámenes. Hay un proceso, no te van a dar el título nada más que porque sí, ¿cierto? Hay un proceso que nosotros debemos surtir donde se da una generación de valor. Igualmente en una empresa, igualmente cuando nosotros formamos parte de una compañía, debemos procurar generar valor para esa empresa. Al final las empresas existen porque generan valor, solucionan un problema en la sociedad y están construyendo un valor. El tercer punto es el apalancamiento. ¿Cómo nosotros podemos hacer más con menos? ¿Cómo hacer más con menos? Ese es el apalancamiento. Cuando vamos a pedir un crédito a un banco por un monto alto, el banco nos pide unos soportes, ¿cierto? De pronto una documentación, unas cosas. Y si la tenemos bien, nos da ese dinero. Nos da 50, 100 millones, el monto que sea, en un instante si tenemos la información. Si tenemos con qué sustentar que nos pueden prestar ese dinero. Eso es apalancamiento. Y cuando nosotros tenemos ese apalancamiento en nuestra vida, que podemos empezar a producir más con menos recursos, ¿cierto? Por ejemplo, si ese crédito nosotros lo prestamos y lo metemos en un emprendimiento y produce muchísimo más, ahí estamos trabajando con el apalancamiento porque estamos produciendo más valor. Y la innovación, al final, bueno, esta se la voy a dejar a ustedes. ¿Qué es la innovación? A ver, ¿qué se les ocurre a ustedes por innovación? Alguien que me diga. Innovar, esa palabra que siempre escuchamos por ahí. Crear algo nuevo o añadirle algo nuevo a algo que sea viejo para hacerlo mejor. Crear algo nuevo para añadir algo que sea viejo para ser mejor. Crear algo nuevo o tomar algo viejo y añadirle algo nuevo, cambiarle cosas para que sea mejor. Eso es innovar. Hacer las cosas diferentes. Un valor diferente, algo especial, algo que lo haga distinto a lo demás, así sea por más pequeño y diminuto que sea. Así es, entonces hacer algo diferente, así sea algo pequeño, por allá. Mejorar los procesos, ya sea de los problemas que ya existen en el mundo. Ok, Mejoramientos que cada día encontramos más problemas. ok, mejorar procesos, mirar problemas y cómo nosotros podemos transformarlos, ¿cierto? Cómo podemos empezar a mirarlos de una manera diferente. Entonces la innovación tiene mucho que ver con todo eso que ustedes han dicho. Es como nosotros podemos transformar algo y hacerlo de una manera diferente. No tiene que ser radicalmente diferente. No sé si nosotros, bueno, si ustedes son conscientes de pronto de todos los negocios nuevos que están saliendo aquí en la ciudad, o si han visto de pronto ese programa que Shark Tank, ¿lo han escuchado? Lo han visto, ¿cierto? De los emprendimientos que llevan ahí. Hay unos que llevan emprendimientos clásicos de toda la vida, una panadería, una heladería, pero le hacen, no sé, le cambian una receta, le ponen el empaque diferente,
ponen una distribución diferente, se inventan algo de tal manera que el producto cambia de alguna manera o la percepción del valor que el cliente tiene y de esa manera están innovando. Entonces, innovar es como nosotros podemos, a través de la resolución de problemas, coger cosas que ya están y volverlas de una manera diferente para poder seguir aportando ese valor, ¿cierto? Entonces, con este vector nosotros podemos empezar a lograr esa riqueza. Ahora, hay otras cosas que nos van a ayudar a nosotros ¿Me ayudas ahí, por favor? Para ponerla ampliada, si se me devolvió. Listo, vamos por aquí. Inductores de valor. Hay otras cosas que nos van a ayudar a nosotros a crear prosperidad en la vida, que se llaman los inductores de valor. Número 1, trabajar inteligentemente. Nosotros confundimos ser productivos con estar ocupados. ¿Cierto que sí? Si trabajar duro con el sudor de nuestra frente hasta el cansancio, hasta morirnos, fuera suficiente para crear riqueza, de pronto la gente que trabaja, los obreros de la construcción, la gente que trabaja muy duro, tuviera mucho dinero, pero no es así. Entonces debemos enfocarnos en trabajar inteligentemente, en no estar ocupados, sino en ser productivos. No necesariamente por yo trabajar 10 horas o estar ocupado 10 horas quiere decir que estoy siendo productivo. Puedo trabajar 2, 3 horas y si estoy enfocado, si estoy concentrado y estoy utilizando las herramientas adecuadas, ser muy, muy productivo. Entonces, enfocarnos en trabajar inteligentemente. El segundo aspecto, comprar activos. Cuando ustedes escuchan esa palabra de los activos, ¿qué se les viene a la cabeza? A ver, alguien que me diga. Activos, patrimonio, ¿qué más? Un activo, ¿qué es un activo? ¿Cómo? ¿Qué dice por allá la compañera? Una propiedad, un valor, claro que sí. Un activo es cualquier cosa que pone dinero en nuestro bolsillo, que nos genera algún rendimiento económico, algún rendimiento financiero. Una inversión, exacto. Entonces, los activos siempre nos van a dar un retorno, nos van a dar un dinero. Por ejemplo, si con el ingreso que nosotros tenemos compramos una propiedad y la alquilamos, eso nos va a dar una renta, eso es un activo porque tenemos una renta. Si compramos acciones de una empresa y esa empresa se valoriza, vamos a tener unos rendimientos. Entonces, esos son activos. ¿Listo? El tercer aspecto, establecer una red de contactos. ¿Será esto importante para la prosperidad o no? ¿Cierto que sí? Así es, cierto. De pronto uno se queda sin dinero, pero si tiene los contactos adecuados, de pronto te dan empleo, o de pronto uno monta un negocio y le compran. Entonces los contactos son muy, muy importantes. Al final los negocios y las relaciones se hacen entre las personas, por más tecnología que haya de por medio. Entonces es muy importante tener una buena red de contactos. ¿Listo? El otro aspecto es ser honesto. A nadie le gusta tener de pronto un empleado o hacer negocios o lo que sea en la vida con una persona deshonesta. ¿Cierto que sí? Entonces la honestidad debe ser un valor fundamental. El último aspecto es centrarnos en el conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Estar al tanto de todo lo que está pasando en el mundo. Debemos estar más conectados como con todas las tendencias, con todas las nuevas tecnologías, con todo lo que está pasando, poner el foco de atención ahí y no tanto de pronto en los temas de entretenimiento y en todas estas cosas. Porque al final esto es lo que va a marcar, digamos, el diferencial en nuestra vida de que podamos prosperar o no en ella. ¿Cierto que sí? Si nosotros empezamos a aprovechar ChatGPT, si empezamos a mirar todas las oportunidades, por poner un ejemplo, que hay en este momento, nosotros podemos empezar a construir cosas maravillosas en nuestra vida. El tema de los activos es muy importante por esto, porque por lo general nosotros nos quedamos con una fuente de ingresos, de pronto con nuestro trabajo, de pronto tenemos un negocio pequeño y es nuestra única fuente de ingresos y al final pasa lo que está en la primera imagen, que tenemos un ingreso. Sí. ¿Puedes cerrar ahí, por favor? No, estaba ahí, exacto.
pasa lo que está en la primera imagen, que tenemos un ingreso y esto sale en forma de pasivos a través de gastos, ¿cierto? Tenemos un único ingreso y con eso pagamos la hipoteca, pagamos los seguros, pagamos la escolaridad de nuestros hijos, pagamos el transporte, la gasolina, gastos, 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 gastos. Y al final no podemos ahorrar porque es nuestro único ingreso y se filtra en todo ese mar de gastos y al final no nos queda nada. Ahora, ¿cuál sería de pronto algo que sí nos va a empezar, un esquema que nosotros nos va a permitir empezar a prosperar? Es como el de la segunda imagen, donde tenemos un ingreso que puede ser nuestro trabajo, que puede ser un emprendimiento, pero empezamos a mirar cómo podemos empezar a generar más activos. Entonces de pronto ya una inversión en un bien raíz, de pronto empiezo a comprar acciones, de pronto soy una persona que tiene muchas capacidades en oratoria o que soy un artista y empiezo a crear música o hago libros y esto me genera regalías. Entonces, mirar otras formas de ingreso y cuando nosotros aumentamos la columna de ingreso va a ser mucho más fácil de esos activos que están acá abajo, va a ser mucho más fácil que a nosotros nos van a llegar múltiples fuentes de ingreso y pagar todos esos gastos. Entonces, ya en la parte financiera del poder de prosperar, nosotros debemos empezar a mirar cómo a través de nuestras habilidades, a través de ese propósito y esas aptitudes que hemos identificado en nuestra vida, cómo podemos empezar a rentabilizarlas. ¿Listo? Aquí hay una formulita que también, si les pueden tomar una imagen, sería bueno, porque esta formulita es una fórmula base de cómo nosotros podíamos empezar a administrar nuestro dinero. Nos han enseñado de pronto a devengar un salario o a emprender un proyecto, pero cuando tenemos el dinero, ahí es donde está de pronto el asunto que empezamos a gastar y no planificamos correctamente hacia el futuro. Entonces debemos partir de una fórmula de cómo empezamos a distribuir ese ingreso. De tener por lo menos un 10% para los ahorros, un 10% para inversión, otro 10% para caridad, 5% para diversión, que de pronto si yo quiero ir a un restaurante, si yo quiero hacer algo, tener eso presupuestado. Lo malo no está en gastar el dinero, lo malo es no nosotros tenerlos presupuestados, ¿cierto? No saber con cuánto dinero nosotros contamos. Porque si no estamos presupuestando, al final la persona que va a pagar las consecuencias somos nosotros mismos. El tiempo va a seguir avanzando, 10, 15, 20 años en el futuro. ¿Cómo va a estar nuestra vida financiera? A veces las cosas van bien en este momento, pero no sabemos cómo van a estar en el futuro. Entonces, tener esto es muy importante. Y el 65%, que son los gastos de estilo de vida, es con lo que nosotros deberíamos vivir, pagar nuestra vida, ¿cierto? Todos esos gastos que son obligatorios, el arriendo, la casa, los servicios, tratar de vivir con el 60-70% para que nos quede un 30% para empezar a construir esa riqueza. Aquí les voy a poner un ejemplo también de cómo las decisiones de compra pueden afectar nuestra vida financiera. Si ustedes tuvieran un presupuesto ahorita mismo de, no sé, 100, 120 millones de pesos y les dan a elegir entre un carro nuevo, último modelo y un reloj Rolex, este que está por acá, que tiene diamantes, que es de oro, ¿cuál de los dos elegirían? A ver. ¿Y por qué? ¿Usted qué dice? El carro. ¿El carro por qué? ¿Por qué? Va a ser InDriver. Bueno, tú estás pensando como negocio. Bueno, eso está bien, puede ser un activo. El Rolex. ¿Y por qué dice el Rolex? Hay unos que son ediciones limitadas y no se devalúan con el tiempo. En cambio, el carro a medida que pasa el tiempo se devalúa más. Correcto. Entonces, desde el punto de vista financiero, esa sería una elección adecuada. ¿Por qué? Porque el carro nosotros lo compramos y pierde el 30-40% apenas lo compramos. A los 2 años vale la mitad del valor y tenemos que pagar, y son gastos y gastos que tenemos, ¿cierto? Tenemos que pagar los impuestos, la gasolina, el SOAT, la tecnomecánica y toda una arandela de cosas. El reloj, como decía el compañero, hay ediciones que son limitadas, a veces pasa el tiempo y valen más. Nosotros de pronto lo pagamos 100 millones y de pronto vale 200, de pronto se duplicó. Por eso hay personas que invierten en arte, que invierten en cosas que parecen como extravagantes, pero son personas que están mirando la valorización de esos activos. Eso puede ser un activo, porque en un determinado momento se puede valorizar y se puede vender a un valor mayor. Obviamente ustedes me dirán, no, pero el carro, yo tengo carro, nos sirve para todos los días, ¿cierto? Para movernos, para desplazarlo, o como dice el compañero, de pronto pensando en que va a poner un negocio, también es una opción válida. Pero si tenemos un dinero extra para inversión, una decisión inteligente sería buscar un vehículo
como un artículo de lujo, como cualquier tipo de inversión que nos permitiera a nosotros, que ese valor se acrecentara y que de pronto en un futuro pudiéramos recuperar una rentabilidad. ¿Listo? Hay otro aspecto importante del tema financiero que hay que tener claro. Es tan importante que Einstein, que es el físico más prominente que ha tenido la humanidad, lo tenía muy, muy claro. Él dijo que el interés compuesto es más peligroso que una bomba atómica. ¿Por qué creen que él dijo eso? A ver, alguien que me diga. Que el interés compuesto es más peligroso que una bomba atómica. ¿Cierto que sí? Se va acumulando el interés. Entonces, aquí hay una imagen pequeña donde hay una línea recta y hay una línea parabólica, una línea exponencial. La línea recta es el interés simple, ¿cierto? Que uno hace un préstamo, lo que sea, le dan los intereses y ahí murió. En el interés compuesto, los intereses se acumulan. Es lo que popularmente se conoce como intereses sobre intereses, ¿cierto? Entonces se van acumulando y se produce un efecto exponencial. Entonces aquí hay un ejemplo de que si nosotros tenemos 10.000 euros, dólares, pesos, lo que sea, y los invertimos a 30 años, uno con interés simple y otro con compuesto, al final la rentabilidad con el interés simple va a ser de 40.000, o sea, la ganancia que vamos a obtener. Y la rentabilidad con el compuesto va a ser de 174.000, o sea, más de 3 veces el valor. Entonces, todos los días, si nosotros fuésemos juiciosos financieramente e invirtiéramos con interés compuesto, de pronto hoy, de pronto en una semana, en un año, no pasa nada. Pero en 5, 10, 15, 20 años, nuestro patrimonio se incrementaría de una manera exponencial, porque los intereses se van acumulando. Entonces, es muy importante tener esto presente. Ya para ir finalizando, lo que es la última fase del método, es como nosotros, de todo esto que hemos hablado aquí, cómo nosotros nos atrevemos a hacerlo, ¿cierto? Es empezar a vencer esos miedos. El éxito siempre está fuera de nuestra zona de confort. A veces empezar a aprender de finanzas, empezar a hacer negocios o empezar a hacer cosas que están fuera de lo que nosotros hacemos en el día a día, a veces lo vemos muy difícil, pero debemos atrevernos a dar ese paso. A veces nos ponemos excusas también de que no tenemos tiempo, pero si nosotros tuviéramos en cuenta todas las actividades que hacemos en nuestra semana y asumiendo que trabajáramos y sacando el tiempo de dormir, de comer y de hacer otras actividades, todavía nos quedarían 37 horas. A veces tenemos la excusa de que somos demasiado jóvenes o demasiado mayores. Aquí, por ejemplo, está el señor que está por acá, que es el coronel Sanders. ¿Conoce la historia de ese señor? KFC. Ese pollo que es rico, ¿cierto? El señor emprendió a los 62 años y se convirtió en un hombre súper exitoso. Tanto es así que esa franquicia hoy en día está en todo el mundo y es la más exitosa de pollo frito. Y comunicación y acción. Cuando vemos esta imagen de acá arriba, ¿qué se nos viene a la cabeza? Los monitos esos, los monitos del WhatsApp. ¿Quién dice algo acerca de eso? A ver. Ustedes ven eso y ¿qué se les ocurre? ¿Cómo? ¿La qué? Pena. Sí, eso piensan que es la pena, ¿cierto? Pero bueno, esto viene de Japón. Entonces se les conoce como los 3 monos sabios. Entonces el primero es no veas el mal. El segundo es no escuches el mal. Y el tercero es no hables el mal. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que la comunicación es importante. Las palabras que decimos, cómo nos referimos a nosotros mismos y a los demás, tiene un impacto en nuestra vida y en la de los demás. Entonces, ojo con la comunicación. En la Biblia también, lo primero que dice en la Biblia es, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y por el verbo todas las cosas fueron hechas. El verbo, la palabra, la acción. Desde ahí empieza el cambio en nuestra vida. A veces empezamos un plan, intentamos algo, no nos van bien las cosas, desistimos. Sigamos insistiendo, el abecedario llega hasta la Z, ¿cierto? Y les quiero compartir una historia de una persona, esa imagen que ven ahí de la fuente con la botella. Había una persona que estaba una vez en el desierto y esa persona se estaba muriendo, 50 grados de temperatura en el desierto, muerto de sed, ve una fuente ahí, empieza a bombear la fuente pero no sale agua, ya desanimado se va a tirar así como para morirse y ve una botella y en la botella hay agua, pero hay un mensaje en la botella. Dice que no se bebe el agua, sino que la eche en la fuente. Y que si la echa y bombea,
en la bomba, perdón, y que si la echa en la bomba y bombea, esa bomba le va a dar agua. ¿Ustedes qué harían en ese caso? ¿Se toman el agua o la echan en la bomba? Imagínense el escenario, uno en el desierto, 50 grados de temperatura, deshidratado, ya a punto de morir. Es una decisión difícil, ¿cierto? ¿Qué está pasando ahí? ¿Uno qué está valorando ahí? Una situación de vida o muerte, un riesgo, ¿cierto? Hay un riesgo ahí. ¿Asumo o no asumo el riesgo? Me tomo el agua y de pronto eso me sacia hace unos minutos, pero pasa el tiempo y igual me voy a morir deshidratado. O meto el agua en la bomba a ver qué pasa. Bueno, adivinen qué hizo el personaje. Así como medio asustado y medio preocupado, echó el agua, empezó a bombear y no salía nada. Y el man, miércoles, ya me morí aquí. Siguió bombeando y siguió bombeando. Nada, después una gotica. Digo, no, pero esto no es suficiente. Y siguió bombeando y al final salió un chorro y después salió agua en abundancia. Entonces, el Señor sació su sed y se dio cuenta que en la botella también decía que la rellenara. Y él cogió la botella, la rellenó y le puso otra anotación y le dijo, llenen la que funciona, hagan lo que funciona, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a veces nosotros debemos dar un salto de fe, a veces nunca vamos a tener la certeza en nuestra vida de que las cosas nos van a ir bien, pero debemos dar ese salto de fe. ¿Listo? Aquí les dejo una frase, da con amor sin límites y una vida sin limitaciones te esperará. Siempre esperemos en construir, en dar, que esta es la manera en la que nosotros vamos a poder prosperar en nuestra vida. Yo fui una persona que en mi juventud tuve muchas dificultades económicas, nunca me imaginé todas las cosas que he podido lograr hasta el momento, ser empresario, dar conferencias, escribir libros y muchas otras cosas que he podido lograr, nunca las dimensioné porque no tenía la posibilidad económica en ese momento, ¿cierto? No tenía ni remotamente que lo pudiese lograr. Entonces, por eso les hablo de todo este tema, de todo este proceso, porque es algo que nosotros podemos hacer, porque es un proceso que yo mismo he experimentado en mi vida y que podemos lograr. ¿Listo? Entonces, muchas gracias. Si les gustó, por favor, síganme en redes. Por ahí hay unos libros para todas las personas que estén interesadas. Este libro tiene una metodología, se los vamos a obsequiar a todos. Entonces, todas las personas que quieran su libro se pueden acercar para que lo reciban. ¿Listo? Gracias. Muchas gracias.